Está en línea el vocero del Opus Dei, Juan Pablo Canata. Hola Juan Pablo, mucho gusto. Adrián Noriega desde Radio 10. Buen día, Adrián, mucho gusto. Juan Pablo, ¿qué significa esta beatificación de Juan Pablo II? ¿Cuál es la visión y el análisis de ustedes en este domingo 1 de mayo? Bueno, en primer lugar es un día de mucha alegría y una beatificación que es el primer paso para después la declaración de santo. En primer lugar es decir que una persona en esta tierra vivió como vivió Jesucristo, ¿no? Ayer estaba cenando con unos amigos y uno me decía, si Jesucristo fue como fue Juan Pablo II, y seguramente me decía fue mucho más, qué impresionante que debe haber sido estar con él, ¿no? Y recordaba una anécdota que era que en el 2000 había tenido la oportunidad de viajar a Roma y que había estado en una celebración entre medio de un montón de gente con Juan Pablo II y que había pasado cerca, y en ese momento este amigo que me contaba la anécdota se había puesto a llorar de la emoción. Sí. Y en el fondo un santo, qué fuerza que tiene, ¿no? Y yo creo que eso se demostró hoy en la Plaza de San Pedro con esas 2 millones de personas, sobre todo de jóvenes, y la cantidad de gente, mismo nosotros hablando en este momento del tema, que está hablando de la beatificación de Juan Pablo II, porque nos hemos dado cuenta que el paso de Juan Pablo II por la tierra ha dejado una marca impresionante, y una marca de servicio, una marca de paz, una marca de alegría, de entrega a los demás, que es verdaderamente única quizá en el siglo XX. Qué bueno que lo pongas en este territorio, Juan Pablo, porque si no, uno tiene el mensaje y la vida de Jesús como muy alejados, y si bien pareciera ser que los indicadores de los tiempos que corren se alejan cada vez más en muchos aspectos, también es cierto que hay y hubo gente que estuvo muy cerca de la palabra y del ejercicio de la palabra, de lo que dijo Jesucristo, como Juan Pablo II. Hubo otros, yo podría mencionar a la Madre Teresa de Calcuta y a alguna otra personalidad del mundo de la fe que también se manejó por esos andariveles, ¿no? Pero está bueno recordar que desde nuestra humanidad se puede uno acercar hasta donde quiera a la palabra y a la obra de Jesús, ¿no? Bueno, vos sabés que justamente el mensaje de San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei, es que cada una de las personas, de los cristianos que vivimos en este mundo, verdaderamente podemos imitar a Jesús en toda su plenitud. Quizá durante cierto tiempo, por cuestiones históricas, por cuestiones, podemos decir, circunstanciales de la vida del mundo y de la Iglesia, se llegó a pensar que la santidad, es decir, una vida cristiana profunda, un espíritu de servicio completo, una vida de oración que todos podemos tener, vivía en plenitud era solamente para algunas personas, ¿no? Quizá para los sacerdotes, para los frailes, ¿no? Y en el siglo XX, y en ese sentido San José María fue un precursor, que después se corroboraron muchas de sus enseñanzas en el Concilio Vaticano II, se volvió con la idea de decir, no, cada cristiano puede imitar a Jesús y puede ser santo, que es decir, una persona que verdaderamente sirve a todos sin distinción, que lucha siempre por la paz, que trata de ofrecer su trabajo y hacerlo como una ofrenda a Dios. Y en ese sentido, Juan Pablo II quiso simplificar, en el sentido de hacer más práctico, y aprovechando también las nuevas tecnologías y el nacimiento de una manera de trabajar nueva en el siglo XX, que el proceso de beatificación y canonización fuera más ágil. ¿Pero para qué? Para que pudiéramos tener modelos de personas que imitaron a Jesús recientes, parecidos a nosotros. En ese sentido, que justamente ahora sea beato la persona que durante más cantidad de tiempo apareció en la televisión, y posiblemente también en internet, si consideramos su fallecimiento y todo lo que está pasando ahora mismo, es algo muy simbólico también, ¿no? Porque es como Jesús en una persona traído al hoy. Y entonces de esa manera, lo mismo que con la Madre Teresa de Calcuta y con tantos otros santos, con San José María, nos resulta mucho más fácil imaginarnos cuál era la grandeza de Jesús y también vivir su mensaje en las circunstancias actuales.
Y una cosa que a mí me llama mucho la atención todavía ahora, ¿no? Uno ve el féretro, el ataúd que tiene los restos de Juan Pablo II, mientras siguen emitiendo a todo el planeta las imágenes de la beatificación de Juan Pablo II. El ataúd, yo le decía a mi cronista que estaba allí en Italia, en el Vaticano, y que relataba esto y se emocionaba y se quebraba por momentos, ¿no? Él también remarcaba la austeridad del féretro, ¿no? Que habla también de la personalidad de este Papa, que me parece que no por esto no ha tenido grandes inconvenientes dentro de las internas mismas de la Iglesia Católica. Me parece que su postura también en su momento ha generado alguna rispidez, pero esto ha hecho que la Iglesia sea más popular. Yo tengo la sensación que Juan Pablo II es el Papa más querido de los últimos años y es la figura de la Iglesia Católica que difícilmente sea reemplazable, ¿no? Por este carisma, esta apertura. Sí, la verdad que es muy difícil encontrar una palabra o una síntesis de la vida de Juan Pablo II, porque en tantos ámbitos ha sido tan notable durante tanto tiempo, ¿no? Vos me decías recién la austeridad que verdaderamente llamó la atención, me parece que es menos hoy que justamente el mismo día de su velorio cuando salió. Quizás muchos esperaban un ataúd más elegante, más lindo, y de repente esa simpleza, bueno, un Papa austero, un Papa que muestra la profundidad de la fe también, el Papa de los jóvenes, el Papa de la paz, el Papa de los viajes. Hay tantos aspectos positivos para resaltar como especiales de el Papa de la sonrisa, el Papa que se sale del protocolo. Yo creo que quizá lo principal es considerar que, como había dicho Juan XXIII cuando llamó al Concilio Vaticano II, que era tiempo de abrir las ventanas de la Iglesia y dejar que entre aire fresco, que entre renovación. Con el Concilio Vaticano II entra eso en esencia, y con Juan Pablo II se lleva esa renovación, esa cercanía, ese aire fresco a todos los países y a todas las personas, tanto por sus viajes como por su modo de ser, por su simpatía, como el hecho de besar a la gente, de tocarla, de que le acerquen a los chicos, de que la gente pase, de llevarla a todos los países, de tener acceso, de que la gente pueda hablar con él. Verdaderamente me parece que lo más interesante de Juan Pablo II, así como una síntesis podría ser, es haber renovado el lenguaje para contar la fe, no solamente por el discurso, por las cosas que dice, que siempre el mensaje de Cristo, bueno, plantea su desafío a los tiempos que corren, sino por su persona, por sus gestos. No nos habló solamente del perdón, fue y perdonó a alguien que había intentado matarlo. No nos habló solamente de la paz. ¿Cuántas guerras y cuántos conflictos habrá evitado, no? Si lo sabremos nosotros aquí. Escuchaba lo de Argentina con Chile, pero claro, también tenemos que recordar cuando fue la guerra de Irak, la situación del Papa ya anciano, verdaderamente dolido, gritando por favor que nunca más la guerra, y bueno, y el mundo de alguna manera dándole la espalda ante esa situación, pero seguía renovando su lucha por la paz también cuando de alguna manera humanamente no le iba bien, y ahora vemos las consecuencias negativas que ha tenido todo eso, como siempre la guerra, ¿no? Pero es el Papa de la paz, es el Papa de los jóvenes, y lo vemos con los jóvenes hasta último momento, y inauguró las Jornadas Mundiales de la Juventud, que ahora van a ser en Madrid este año, y están pensado que van a ir 2 millones de personas a Madrid con Benedicto XVI, y verdaderamente en todos los ámbitos, y es tan interesante que el camino que él rompió de abrir y de llegar a la gente de una manera nueva, verdaderamente, por ejemplo, con los viajes, bueno, Benedicto XVI con su estilo totalmente distinto, en el sentido más reposado también. Benedicto XVI empezó a ser Papa cuando ya tenía 78 años. Juan Pablo, yo te siento un tipo joven como yo, una persona joven. ¿Qué edad tenés? Tengo 28 años. Ah, sos más joven que yo inclusive. Y lo que te quiero preguntar es, desde tus 28 años y como vocero del Opus Dei, ¿qué pensás que deja la enseñanza de Juan Pablo II precisamente para el Opus Dei, que fue, digamos, una parte de la Iglesia en su momento muy criticada también por su cercanía a las cuestiones económicas, por cierta ortodoxia en su proceder? Claro, el mensaje del Opus Dei es muy simple, ¿no? En el sentido de que cada persona desde su lugar, sin
hacer algo distinto en el sentido de decir, dejar de ser vos mismo, sino irte a otro lado, tener que cambiar una actitud clave, una actitud existencial, ir a lo profundo y saber que uno puede encontrar a Dios en las cosas cotidianas, ¿no? En ese sentido, bueno, Juan Pablo II le pareció que era un mensaje muy moderno, muy actual para la Iglesia y también a los otros papas, no solamente a Juan Pablo II, pero quizá por el tiempo que Juan Pablo II estuvo, que fueron 28 años como papa, tuvo más oportunidades y también por la difusión de su mensaje y por la lógica de la comunicación de esos tiempos, apoyó mucho la iniciativa del Opus Dei, como la de tantos otros, porque veía que había que encontrar nuevas maneras de comunicar el mensaje de la fe, y le parecía que el mensaje de que cada persona a través de su trabajo, de su familia, de sus actividades cotidianas, en esas cosas podía encontrar a Jesús y tenía una vida de oración y un espíritu de servicio, entonces, bueno, era algo que podía ayudar mucho, y de hecho, bueno, me parece que así es, ¿no? Por eso estamos en esta tarea y con esta ilusión. Después de cosas que se pueden decir, bueno, yo creo que en general a veces por cuestiones de prensa, etcétera, se pueden difundir ciertos comentarios, ciertas ideas que la mayoría de las veces no están ni siquiera basadas en hechos concretos o reales, documentados, y lo que yo llamo es a que la gente que por ahí quiere conocer más sobre el Opus Dei o sobre la relación de Juan Pablo II con el Opus Dei, que averigüe, que vaya a un centro, las puertas están siempre abiertas, que entre a internet, a la página del opusdei.org.ar, que conozca la figura de San José María, que es un santo muy especial porque para nosotros en Argentina, porque es un santo que visitó Argentina, que le habló a los argentinos en un momento difícil también de su historia, del año 74 en junio, y llamó a la paz, a la unidad, que parece que es un mensaje también muy necesario siempre, y en ese sentido están siempre todas las puertas abiertas para todos los que se quieran acercar y conocer más, ¿no? Te agradecemos muchísimo, Juan Pablo Canata, vocero del Opus Dei, que nos hayas dado tu reflexión también y que la hayamos compartido en Radio 10 a propósito de la consagración como beato de este Papa tan querido, de Juan Pablo II. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a vos por darme la oportunidad de dar el testimonio a la persona que me dio mi nombre también, ¿no? Claro. Fue en honor a él, ¿no? Que tus padres Efectivamente, ¿no? Mirá vos. Bueno. Tanto Juan Pablo de esa época. Exactamente. Gracias, Juan Pablo. Entonces.